participantes. A esta hora, de todas partes del mundo, se conectan para escuchar Tertuleando con Rafa, la oportunidad de aprovechar valiosa información en los más diversos temas de la vida. Con Rafa, conocerás cómo manejar los asuntos complicados de la vida. No importa cuán difícil o cuánto pueda costar vivir. Siempre, en Tertuleando con Rafa, escucharás una respuesta apropiada, con sus invitados, segmentos, llamadas y reacciones del público. En fin, será una jornada, un inicio de semana de otro nivel. Y ya con ustedes, desde San Juan, Puerto Rico, abrimos los micrófonos para escuchar al ángel de la radio, Rafael Ángel Pérez, en Tertuleando con Rafa. El designado secretario de Estado Larry Selhammer fue citado ante la Comisión Cameral de Energía Eléctrica que preside el representante Luis Raúl Torres, quien le confrontó con un comunicado de prensa y carta al presidente de Lutier de parte de Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación en el 2020, en el que escribe sobre la necesidad de mayor transparencia en la intención de APP y contrato con Luma Energy, el compromiso de evitar un aumento en el costo de energía eléctrica y la movilidad de empleados de la corporación pública. Donde nos dijo el director de OGP aquí, que el impacto de mover 4.200 empleados a las agencias del Estado eran de $200 millones del Fondo General. Previo a estas cartas de movimiento involuntario, se había notificado para que identificaran cuál era la agencia en la cual ellos entendían que mejor podían servir o adaptarse. Larry Selhammer compareció como presidente del comité Timón que fiscaliza el contrato de Luma Energy. El presidente de la Cámara de Representantes advirtió que hay que garantizar los empleos y salarios y que la entrada de Luma Energy, que está acordada para el 1 de junio, se posponga hasta enero de 2022, pues están en la disponibilidad de realizar enmiendas a la ley aprobada. Si me permite, señor presidente, es que tiene dos preocupaciones legítimas de que no se vote ningún empleado y de la alza tarifaria. En el caso de Larry Selhammer como secretario de Estado, es uno de los pocos cargos que tienen que ser confirmados tanto en Cámara como en Senado. Pero el presidente de la Cámara de Representantes se le dijo que aunque cuenta con los votos, los mismos están condicionados. Ya hay un acuerdo con el gobernador, el que el tema del secretario de Estado es un asunto estrictamente relacionado a enmiendas a la reforma electoral. Y se ratificó esa posición de forma unánime. Se estableció entonces que el nombramiento del secretario, del Contralor, está condicionado a la extensión de 6 meses del contrato de Luma y a atender unas enmiendas. Claro, ¿qué le planteé yo? Y lo quiero aclarar al pueblo, si esta dinámica de la buena fe, la buena comunicación se pierde, él tiene que regresar y tiene que regresar para la ratificación del acuerdo con los acreedores para prepa. Es lamentable de que la mayoría parlamentaria esté utilizando la designación de Larry para condicionarla a esta aprobación si no se da lo del código electoral y si no se diera lo de Luma. Yo creo que es totalmente lamentable, pero es un hecho que tenemos. Pero es parte de la negociación. Eso ocurrió bajo Aníbal Acevedo Vilá también. No debe ocurrir. O sea, el que haya ocurrido en el pasado no te quiere decir que es lo correcto. Así que mi posición sería en que sí haya diálogo, siempre tiene que haber un diálogo entre la legislatura y el Ejecutivo, con eso yo creo que no debe haber problema, pero no deben, ¿verdad?, secuestrar la posición del secretario. La vista coincidió con el comienzo del proceso de movilidad de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia otras entidades gubernamentales. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noti 6 360. Muy bien. El tema de la movilización alegadamente involuntaria de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica pues sigue siendo un tema de primera plana, tema que sigue, ¿verdad?, pues creando expectativa de lo que está sucediendo. En la mañana de hoy, en esta primera parte, buenos días a todos.
Hoy es miércoles, mitad de semana. En esta primera parte vamos a conversar en cualquier momento con el profesor de Ciencias Políticas, el doctor Jorge Schmidt Nieto, parte de la facultad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Para nuestro público que está conectado en Estados Unidos, en alguna parte del mundo, pues este tema en Puerto Rico está sucediendo, que el sistema eléctrico en el país lo administra el gobierno. Hay una agencia de gobierno que se ha transformado al pasar de las décadas, que se llama Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, esta empresa llamada Luma Energy es una subsidiaria de un conglomerado de empresas que tienen presencia en algunos lugares del mundo, que han llegado y hicieron unas negociaciones internas. Se señala que en ese proceso estuvo el ex senador Eduardo Batia, el ex senador Larry Selhammer, hoy nominado secretario de Estado. Y ha sido un contrato que muchos lo han catalogado nefasto, oportuno. Hace unos meses, FEMA, que es una agencia de gobierno federal de Estados Unidos que provee recursos para que los estados y territorios se puedan recuperar de catástrofes, pues había otorgado casi 11 billones de dólares para la reconstrucción o reorganización o refuncionabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y justamente unas horas después sale un enunciado, un comunicado de prensa notificándole al país que era esta empresa quien iba a administrar esa cantidad de millones de dólares. La realidad es que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasaron por el proceso de solicitud, entrevista y aceptación de oferta de empleo con Luma, indistintamente de su fecha de comienzo de labores en Luma, no tienen que transferirse a otras dependencias de gobierno. Esto es bien importante. Hay un grupo de personas que decidieron someterse al proceso, han sido señalados, han sido perseguidos, han sido humillados, incluso hay videos en las plataformas digitales donde se ven empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en horas laborables encima de estos empleados de Luma que están en adiestramientos y entran, interrumpen, les hablan malo, prácticamente lo que les falta es sacarlos a patadas. Entonces es un tema sensible porque la Autoridad de Energía Eléctrica es un patrono que se señala que la cuantía que cuesta la empleomanía es lo que se ha absorbido, tanto en la alta jerarquía como en la gerencia media, y obviamente los empleados que están en el field, que están arriesgándose, son los que menos cobran dinero. Pero la realidad es que sigue siendo un hecho. Producción, teníamos con nosotros para conversar al doctor, profesor de Ciencias Políticas, el doctor profesor Jorge Schmidt Nieto. Vamos a ver si de repente logramos conseguirlo. No. Bueno, hay unas cartas que le pasamos a producción para que podamos leer un poco. Producción, cuando las tengas me dejas saber para leerlas, para que podamos ir viendo este proceso interesante que se ha estado dando dentro de lo que es la adjudicación. Obviamente el issue ha sido que a muchos les ha tomado por sorpresa esta garantía de este acuerdo, donde decía que aquellos empleados que no formaran parte de la Autoridad de Energía Eléctrica pues serían reubicados. Pónchamela de nuevo, producción, si es posible, para leer un poco del contenido de esa nota. Esta carta fue con fecha del 29 de abril y está suscrita por la encargada de Recursos Humanos y Asuntos Laborables, estableciendo el proceso de movilidad de los empleados.
Vamos a hacer, si es posible, Wilfred, te voy a enviar el número telefónico del presidente de la UTIER, si de repente nos responde brevemente, para que nos dé un insumo de cuánto ha adelantado el proceso. Pido excusas a nuestra audiencia. Anunciamos que íbamos a estar conversando hoy con nuestro invitado, pero de eso se trata el día a día. A veces uno planifica y pues no necesariamente, ¿verdad? Te encontramos, ahí te envié, producción, el número de Ángel Jaramillo, presidente de la UTIER, de la Autoridad de Energía Eléctrica, a ver si nos da unos minutos y puede reaccionar con nosotros en este sentido. Esta carta establece que a partir de ese día en que fue suscrita, el 29 de abril del 2021, a partir de las 3 de la tarde, la Autoridad de Energía Eléctrica comenzará el proceso de notificación a sus empleados de la movilidad a otras entidades gubernamentales en cumplimiento con la ley número 120 del 2018. Todos los empleados, excepto los del Directorado de Gerencia y el Sistema de Retiro, deberán presentarse a su lugar de trabajo para recibir su notificación. Ya eso estuvo pasando. Esta cita es compulsoria e indelegable. No obstante, usted tendrá hasta el sábado 1 de mayo, que fue el pasado sábado, donde hubo prácticamente movilización de todos los gremios de empleados sindicalizados, se movilizaron por toda la zona metropolitana. Fueron citados el sábado 1 de mayo a las 3 de la tarde para recoger la notificación en su lugar de trabajo. La realidad es que no sabemos si eso se materializó. Tampoco Jaramillo responde. Muy bien. Creo que tengo otra carta, mi estimado Wilfred. Vamos a ver. Esta es la notificación general. Voy a discutir con ustedes algunos ejemplos de alguna de las cartas. Esa es otra de las que comenzaron a circular, donde ya hace ¿verdad? La retórica de hacer referencia de la ley y tantas cosas, y comienza a transferir a la gente. En este caso, el señor Carmelo Ortega Rodríguez, esto es una carta pública, plantea que será referido a la Administración de Servicios Médicos en la región de San Juan, efectivo el 1 de junio. No sé si tengo otra. Este caso particular, un celador transferido a servicios médicos. Otros han sido transferidos a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Otros han sido referidos a servicios como enfermero. Otros han sido relocalizados en dependencias que no están vinculados con las funciones que han estado realizando por tantos años. Voy a hacer un último intento, Wilfred. Vamos a ver si Ricardo Santos, expresidente de la UTIER, cuando lo llames, él le gusta grabarse mucho de las entrevistas que le hace, pero le dices que esto es una emergencia que surgió y si podemos nos puede dar una reacción. Y yo sé que él va a estar disponible para hacerlo. Ricardo Santos ha sido muy vocal, expresidente de la UTIER. Dile que es de parte de Rafa Pérez, y si nos puede dar una reacción sobre la movilización de los empleados. Pónchame acá, Wilfred, si es posible. Bueno, el tema de la ubicación ha generado toda una controversia. Ustedes saben que hace unas semanas tuvimos aquí en vivo y en directo al representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Jorge Torres Placa. Y él nos planteaba que en efecto sí, esto fue negociado, pero ha tomado por sorpresa la manera como se ha llevado a cabo. La garantía era que ningún empleado de la autoridad se iba a quedar sin
trabajo. Lo que le ha incomodado a la mayoría de los empleados de la autoridad que no decidieron firmar ni participar del proceso de entrevistas y selección para esta nueva manera de administrar la autoridad, pues esos que no firmaron, pues se expusieron a este proceso garantizado que les iba al menos garantizar sus ingresos. No se iban a alterar ni siquiera sus beneficios. Pero obviamente una persona que está 24 horas al día, por dar un dato, trabajando directamente con el proceso de transferencia de energía eléctrica o reparación, pues de repente lo tienen ahora aparentemente siendo parte de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, pues no guarda relación. Tengo la dicha de poder conversar por primera vez aquí en Tertuliando con Rafa en Radio Vida 90.5, con quien he conversado en otras ocasiones y a quien agradezco que me haya concedido de manera inesperada esta llamada, el señor Ricardo Santos, expresidente de la UTIER. Ricardo, qué gusto escucharte. Llevamos rato que no hablamos, pero qué bueno que se nos da la oportunidad en esta mañana. Saludos, Rafa, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Mira, aquí en esta emisora nunca te han escuchado, has estado vocal, has estado señalando. Solo te hago la diferencia que acá, distinto a Guapa, pues tenemos otro público, ¿verdad? Con un oído un poco más refinado en términos del lenguaje. Así que lo sabemos. Ayúdame con eso, que me disfruto mucho ver tus reacciones. Ricardo, gracias por estos minutos. Ya comenzó el proceso. Se esperaba que se paralizara tal vez el contrato el 1 de enero, se movilizara para el 1 de enero, como fue solicitado. El gobernador prácticamente no reaccionó a eso. Ya comenzaron la movilización. Este pasado sábado, 1 de mayo, estuvieron la mayoría de los gremios sindicales pidiendo, ¿verdad?, reacción al gobierno contra Luma Energy. Dame tu reacción de todo lo que ha estado pasando el día de hoy. Es importante que el pueblo de Puerto Rico conozca que, contrario a las promesas que el gobierno le había hecho al pueblo de transformar la Autoridad de Energía Eléctrica a una que estuviese producida con energía renovable, que el pueblo tuviese la alternativa de escoger entre quién le vendiera la energía eléctrica, sí, y garantizando que el precio iba a ser uno más barato y que los trabajadores y trabajadoras iban a tener garantizado sus derechos de convenio colectivo y sus derechos de convenio colectivo y sus beneficios. Sí, sí. Tema de retiro, pues nos hemos encontrado todo lo contrario. El gobierno ha firmado un contrato con una compañía que se fundó hace apenas un año y que a todas luces tiene el único de lucro. Una compañía que se fundó de dos compañías y que, dicho por todos los sectores importantes del país, entiéndase el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, okay, todas las personas, el Instituto para una Nueva Economía, gente de todas las ideologías y de todos los sectores han evaluado el contrato y han concluido que es un contrato leonino, que es un contrato que no le beneficia al pueblo y que eventualmente aumentará el costo de la energía eléctrica, violentando una de las principales promesas que el gobierno le había hecho al pueblo. Pero peor aún, los trabajadores nuestros, los de aquí, los trabajadores de energía eléctrica que le han servido bien al pueblo de Puerto Rico, sí, han tenido la gran sorpresa de que, como estos no están dispuestos a ceder todos sus derechos e irse a trabajar con una compañía privada que no le da ninguna garantía, ni siquiera garantía de empleo, pues los han relocalizado, le han anunciado que van a ser trasladados a distintos sitios dentro del gobierno. muy bien, y lo han hecho, Rafa, como un acto ciertamente de humillación, aun cuando respetamos y entendemos lo decoroso que es todo tipo de trabajo. Pero tú sabes lo que es coger un celador de línea, un trabajador especializado
con 25, 20 años de experiencia, enviarlo a la Sinfónica, enviarlo de hacer trabajo de enfermería, de construcción, de enfermero, de costurero, de chofer, o sea, hacer trabajos que ellos es probable que, bueno, que sencillamente ellos no han hecho. Entonces, coger todo ese expertise, toda esa experiencia que tiene la autoridad, que eso tiene un costo, porque esa gente, la autoridad los adiestró, la autoridad los adiestró y fueron desarrollándose y formándose por años, sacarlos para que la compañía privada llene a Puerto Rico de compañías privadas subcontratadas y desplacen a nuestros trabajadores. Definitivamente Ricardo, lo que se está cometiendo es un abuso. Vamos por parte, tengo unos minutos adicionales y de verdad que agradezco esta oportunidad porque le das otro enfoque. He hablado con el presidente actual, Ángel Jaramillo, he conversado también con el representante del consumidor en la Junta de Gobierno, el ingeniero Torres Placa. La circular que emitió el Departamento de Recursos Humanos de la Autoridad y Asuntos Laborables planteaba que este pasado sábado 1 de mayo a las 3 de la tarde tenían compulsoriamente que llegar a sus oficinas todos los empleados que no han formado parte de la transferencia a Luma para recibir tal vez la carta de reubicación. ¿Eso se materializó o se concentró todo el mundo en la marcha que hubo? Bueno, todo el mundo fue a la marcha, las cartas las empezaron a entregar, ellos habían dicho que era hasta el sábado, pero las empezaron a entregar desde el jueves. Okay. Sí, de antemano, y otras las enviaron por correo. Prácticamente son solamente apenas 200 trabajadores los que accedieron a irse a trabajar con Luma. Y normalmente, o yo pudiera decir que según la investigación que se ha realizado, son los del Centro de Control Energético de Monacillo. Okay. Pero grueso, el 95% de los trabajadores de la UTIEL y trabajadores gerenciales no se fueron con Luma, es decir, que entregaron como 4.200 cartas. Ricardo, es evidente que el envío de cartas no fue selectiva, fue a todo el mundo, porque tengo aquí un comunicado con fecha del 1 de mayo que plantea lo siguiente. Luma informó este sábado un comunicado que aquellos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, quienes ya aceptaron una oferta de trabajo con Luma y pudieron haber recibido cartas de transferencia a otra dependencia del gobierno, no están obligados a aceptarlas. Cito: los empleados de la autoridad que pasaron por el proceso de solicitud, entrevista y aceptación de oferta de empleo con Luma, indistintamente de su fecha de comienzo de labores en Luma, no tienen que transferirse a otras dependencias del gobierno de Puerto Rico. Luma concluyó, la empresa cuenta con su experiencia y capacidad para transformar el sistema eléctrico de la isla. Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que tengan dudas sobre el proceso deben contactar a Recursos Humanos o a su reclutador para aclararlas. Aquí te pregunto, esta declaración de Luma cuenta con su experiencia y capacidad para transformar el sistema eléctrico de la isla. ¿Es cierto, es real, es lo que vendrá a semanas de iniciar la temporada de huracanes de Puerto Rico? Es totalmente falso. Ellos están jugando a la ruleta rusa con el futuro energético de Puerto Rico, y esa declaración de Luma es consona con la declaración que hiciera Larry Seiheimer al señalar que ellos esperaban que con las cartas que le enviaron a los trabajadores salieran corriendo a donde Luma a pedir trabajo, pero fracasaron en el intento. El señalamiento se hace porque si los trabajadores no se reportan al sitio donde lo enviaron a trabajar el terminado el mes de mayo, el 1 de junio, los trabajadores tienen 5 días para reportarse en su nuevo sitio de empleo dentro del gobierno. Si los trabajadores no van al sitio donde los enviaron, pues quedan despedidos automáticamente, automáticamente inhabilitados para trabajar en el servicio público. Por eso nosotros le decimos a la gente
que estén bien atentos a las instrucciones que está dando la Unión y a seguir los pasos que se están dando para que nadie vaya a perder su caso que se está desarrollando. Pero todo esto es un acto de presión del Luma que hace contra los trabajadores para forzarlos al puñadito, Rafa, porque eso es algo que el país debe saber. Luma no va a reclutar a 4,000 trabajadores. De esos 4,000 trabajadores, solamente Luma va a reclutar un puñado, tal vez alcance los 600 trabajadores, porque el diseño administrativo de Luma es un diseño donde ellos no tienen empleados, ellos lo que hacen es subcontratan todo el trabajo. Pero entonces, ¿cómo queda la promesa del gobierno que explicó en la transición de nuevo gobierno? Y es lo que ha estado diciendo la portavocía del gobierno, incluso el gobernador, Pedro Pierluisi, de que están garantizados todos los empleos de los empleados que aún no se integren a Luma. Mencionó el gobernador que Luma no podía despedir. Entonces, lo que te escucho decir esto ahora, pues es totalmente contrario a lo que se le explicó al país. Queda como un traidor del pueblo de Puerto Rico, de los trabajadores de Puerto Rico, a quien él le hizo unas promesas que no va a cumplir. El Pierluisi es un funcionario de la empresa privada, de la Junta de Control Fiscal, que está al servicio de esos intereses económicos. Pierluisi no responde a los intereses del pueblo. Finalmente, con mucho cariño le digo, don Ricardo, usted pudiera estar disfrutando de su retiro porque usted le metió muchos años a la autoridad, fue presidente de Autier, se mantiene vocal en su retiro defendiendo tal vez lo que muchos probablemente pueden entender que no es necesario defenderlo porque se señala que ustedes, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, especialmente los unionados, son los empleados del gobierno que más dinero ganan, que más beneficios tienen. La pregunta sería, ¿cómo entiende usted que se va a resolver esto? Considerando que estamos a menos de 4 semanas para el inicio de la nueva temporada de huracanes, ¿cómo ve usted el panorama en ese periodo de junio a noviembre? Yo veo el panorama bien incierto, bien difícil, no solamente para los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino para el pueblo de Puerto Rico que va a perder su primera industria. Pero yo tengo la fe y la confianza en que el pueblo de Puerto Rico va a cobrar conciencia de que ese contrato es un contrato malo para el pueblo, malo para los trabajadores de energía eléctrica y para todo el pueblo en general. El pueblo va a comprender que este no es un problema de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, es un problema de todos nosotros. Y en esta fe y esperanza que yo tengo, el pueblo se va a levantar y vamos a salir de este contrato. Eso no quiere decir que vaya a ser dentro de 30 días, ni dentro de una semana. Sí. No sé cuándo va a ser, pero yo tengo fe y tengo esperanza que los trabajadores y el pueblo de Puerto Rico vamos a salir vencer. Tengo una última pregunta y usted yo creo que es la persona mejor cualificada para responderla. En mis años universitarios, 1990, y empezando esa década del 90, bajo el gobierno de Pedro Rosselló González, la iniciativa que comenzó bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón, la venta de la Puerto Rico Telephone Company. Los millennials probablemente no tengan ni idea de qué pasó allí, pero ese registro está. Y hoy estamos disfrutando de una comunicación y una diversidad de opciones de comunicación y de servicios de telecomunicación que muchos plantean que si no se hubiese vendido la Puerto Rico Telephone Company, hoy no tuviéramos el acceso a la comunicación y a la tecnología como la disfrutamos. ¿Por qué en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica no podría suceder algo similar? Bueno, lo primero es que se parte de una premisa que no es correcta. Adelante, Nosotros teníamos la mejor telefónica del mundo, que la cogimos de la AT&T en el piso y la levantamos y la convertimos en una compañía de primer orden. Okay. Nada que ver en términos de que nosotros no tuviésemos la posibilidad de seguir desarrollándola. De hecho, ya teníamos celulares telefónicos. Energía Eléctrica tiene la fibra
óptica mejor de todo el Caribe, Okay. Planet, que le da servicio precisamente a Claro y a AT&T. Así que en términos de desarrollo tecnológico, nosotros tenemos un ingeniero y la capacidad. En el caso de la energía eléctrica es distinto, porque la energía eléctrica, de acuerdo con el número de clientes que hay en Puerto Rico, por la particularidad del negocio, no va a dar como para tener muchas compañías. Fíjate que la compañía privada que viene como monopolio. Todo lo contrario a lo que nos dijeron. Nos dijeron, ustedes van a poder escoger la compañía que le dé servicios. Falso, porque aquí el volumen de negocio no va para tanto. Y solamente hay una compañía que es cuanta. Fíjate, las compañías se juntaron, formaron Luma para dar el servicio a nivel monopolístico. Así es que nosotros no vamos a tener es como si fuera algo por la naturaleza del servicio que se ofrece, no da para hacer una compañía como Estados Unidos, por ejemplo, donde tú tienes múltiples compañías y de hecho los que quieran tener una experiencia de cómo funcionan muchas compañías eléctricas y privadas, vean lo que está pasando en Estados Unidos, en donde apenas en este mismo año ha habido quiebra de compañías que con la cuestión de las inundaciones y demás en Texas, con las compañías privadas se declararon en quiebra y no asumieron la responsabilidad luego. Bueno, lo que pasa también, don Ricardo, que tuvieron. O sea, ese elemento que usted lo trae importante para discutirlo, pero lo que pasó en Texas, nadie en la historia moderna contemplaba que eso pudiera pasar, pero es un buen punto. Yo quiero, si es posible, comprometerlo al aire, pudiéramos tener una segunda tertulia sobre este tema para un programa especial, para entender la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica desde sus inicios hasta el día de hoy y qué le espera a Puerto Rico en esa dirección, si usted me da esa oportunidad, ¿le parece? Perfecto, Rafa, y a las órdenes siempre. Me llama y nos ponemos de acuerdo y para adelante, no hay problema con eso. La importancia, nosotros le vemos una importancia enorme que todo el pueblo de Puerto Rico tenga conocimiento directo de qué es lo que está ocurriendo y la importancia que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica para todos nosotros. Gracias por eso y le aviso con anticipación para que pueda grabar como usted siempre hace. Pues seguro que sí. Gracias, Ricardo Santos, ex presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, más bien de la UTIER, de la Unión de Empleados de Riego de la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias por concedernos estos minutos. Hacemos una pausa en cuestión de segundos. Vamos a cambiar dramáticamente el tema. Vengo a hablar con una abogada experta en derecho criminal. Ella es colaboradora del programa de televisión Jay y sus rayos X. Es una conocedora del tema relacionado a lo que Puerto Rico hoy está a la expectativa si al ex púgil Félix Verdejo le aplicaría la pena de muerte. Si Puerto Rico, por primera vez en su historia, un jurado pudiera autorizar pena de muerte en Puerto Rico. Ese tecnicismo lo vamos a discutir en cuestión de segundos con la licenciada Alexandra Acosta Cava, nuestra invitada en vivo y en directo en la edición de hoy, miércoles, mitad de semana. En cuestión de segundos, regresamos. Escríbele a Rafa, elangeldelaradio@gmail.com, elangeldelaradio@gmail.com o síguelo en Facebook, Twitter e Instagram. Aquí te ríes, lloras, gritas, te enojas, pero algo es seguro. Te bajamos la tensión. Stress Out, de lunes a viernes, solo por Radio Vida, uniendo generaciones y acercándote más a Dios. Mamá, hoy todos celebran tu día, pero en Radio Vida te celebramos a ti. Gracias por darlo todo, por cada detalle, por cada consejo y por cada abrazo. Gracias, mamá. Te deseamos un feliz Día de Madres, la gran familia de Radio Vida, acercándote más a Dios. Desde pequeño me enseñaste a caminar y en tus brazos disfrutar.
cuando me hablabas de Dios. Desde pequeño en ti hallé seguridad. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. En vivo y en directo. Tertuleando con Rafa. Análisis de las noticias que son tendencia. Y entrevistas a los protagonistas del momento. No importa si estás en Puerto Rico, Estados Unidos o el mundo entero. Tertuleando con Rafa está conectado contigo. Tertuleando con Rafa. De lunes a viernes a las 9 de la mañana solo por Radio Vida. 90.5 FM y 1400 AM. Acercándote más a Dios. Tertuleando con Rafa hoy. El chequecito ya llegó y ahora tengo que pagar la casa, escuela y celular. Y ni un pesito va a sobrar. Y el carrito se dañó y no tengo para arreglar. La gasolina se acabó. A Rafa tengo que llamar. Bendito, tertuleando con Rafa. Tertuleando con Rafa. Tertuleando con Rafa. Tertuleando con Rafa hoy. Bueno, estamos en vivo y en directo todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 9 de la mañana, originando desde los estudios principales de Cadena Radio Vida 90.5 1400 AM, la edición 111. Desde que comenzamos a hacerlo aquí, la 216, desde que comenzamos a tertulear en el 2017. Se avecina una nueva temporada aquí en Radio Vida, pendientes esta próxima semana desde Expolit Miami. Programación especial aquí en Radio Vida, en Stress Out, aquí también en Tertuleando con Rafa. Así que le invito a que se mantenga conectado durante todo el mes de mayo, junio, julio, agosto, porque se vienen cosas interesantes aquí en Radio Vida 90.5. Producción, cuando me indique, tengo en línea telefónica a la licenciada Alexandra Acosta Caban. Buenos días, licenciada, qué gusto poder escucharle. Igualmente, buenos días a ti, Ángel, y a todos los radioescuchas. Es una alegría poder conversar, porque es un tema que domina usted, el tema de lo que es derecho criminal. Quiero poner en contexto pues todo lo que ha estado pasando desde el pasado jueves. Tengo conmigo, licenciada, la declaración jurada que emitió el señor Lorenzo Villanova Pérez, quien fue, ¿verdad?, identificado como el declarante del FBI para prácticamente formular toda la recopilación de los datos, ¿verdad?, que entiendo que es lo que lleva al pliegue acusatorio y finalmente al arresto y todo este proceso. Félix Verdejo durmió en cárcel, no se le otorgó fianza. Por favor, voy a dar todo el tiempo necesario, unos 20 minutos aproximadamente, para que usted nos explique desde la óptica del derecho criminal lo que le viene a Félix Verdejo. Si eventualmente se declara culpable y toda la prueba apunta que fue él el responsable. Sí, para empezar, obviamente los casos a nivel federal y a nivel estatal, a pesar de que son casos criminales, pues se llevan de manera diferente, pero siempre salvaguardando el derecho constitucional de los acusados, al debido proceso de ley y a que se tenga una presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. En este caso específico tenemos conocimiento de los alegados hechos, primeramente a través de la declaración jurada presentada por el agente del FBI, como bien informó a los radioescuchas hace unos segundos, y en ella declara o se expresa la manera muy lamentable y atroz en que ocurrió este crimen, identifica a esta persona
Félix Verdejo como el posible o la posible persona que cometió los delitos, los cuales a nivel federal pues serían el carjacking que culminó en una muerte, secuestro que culminó en una muerte y el haber asesinado a una persona que tiene un hijo en camino, ¿verdad? Todos estos sobre todo el secuestro y el carjacking, a nivel federal podrían calificar para la pena capital, la pena de muerte. Y ciertamente, pues eso es lo que se busca en este caso en Puerto Rico hasta el día de hoy. Pues se ha tratado de utilizar ese mecanismo a través del sistema federal, porque recordemos que en Puerto Rico hay un derecho a la vida. Por lo tanto, la pena de muerte a nivel estatal está prohibida por la Constitución, no así si se puede clasificar el caso a nivel federal. ¿A qué se expone? Bueno, pues ahora viene todo el proceso, viene el proceso de la vista, de lo que podría ser equivalente a la BP, una vista de fianza también, entonces comienza el proceso de calificar el caso para pena capital, por eso se le asignó un abogado específico, que es un requerimiento a nivel de la Corte Federal, un abogado específico para trabajar el asunto de pena de muerte. Y una vez pase el proceso, un jurado, si es que lo encuentran unánimemente culpable por los delitos que se le imputan, pues entonces pasaría a otro jurado que determinaría si procede o no la pena capital una vez sea certificado por el Departamento de Justicia Federal. Es un caso bien interesante, un caso que vamos a aprender mucho en el sentido de la jurisdicción federal. Obviamente los abogados de defensa van a atacar, ese es el primer ataque que se tiene que hacer al caso, es si hay o no jurisdicción federal, si hubo o no el carjacking, que es lo que procede de la jurisdicción federal, para darle jurisdicción al ámbito federal, y en el ámbito estatal pues estaremos pendientes de la erradicación o no del caso de asesinato como tal, porque recordemos que esto no es un carjacking, esto es un asesinato, que se utilizaron unos medios para justificar la jurisdicción federal, pues eso es otro asunto, ¿verdad? Pero, pues a nivel estatal yo lo vería un posible cargo de asesinato con ley de armas, entre otras cosas. Obviamente hay que esperar al proceso, la prueba e ir paso a paso. No podemos actuar con prisa ni desesperación. Qué bueno que puntualiza eso. Mientras converso con usted, voy a estar ponchando en producción algunas imágenes para que nuestro público digital que consume nuestro contenido a través de las plataformas digitales pueda también ir viendo el tracto de lo que estamos hablando. Wilfred, hay algo de Metro que hace un resumen de, licenciada, ¿qué plantean los federales sobre Félix Verdejo? Metro hace una breve descripción de los alegados hechos que él cometió y cronológicamente van planteando, y no quiero ni siquiera repasarlo ni mencionarlo, pero ese planteamiento está ahí. Hay algo que me llama la atención, si quieres poncharme la expresión del papá, si la tienes por ahí. Licenciada, hay algunas cosas que no podemos entender y quiero preguntarle a ver si usted nos arroja luz. Llama la atención que el padre del padre de Keishla expresó hace unas horas que la condición para él perdonarlo es poder tener contacto con él y preguntarle por qué lo hizo, ¿verdad? Pero él asegura que condenarlo a muerte es ayudarlo, pues debe pagar todos los días de su vida, es lo que plantea el padre de Keishla, diciendo que 100 años preso le podría dar una mejor lección. En Guapa Televisión lo entrevistaron. Yo no conozco al Félix Verdejo del jueves, a ese muchacho no lo conozco. Yo no quiero que le den la pena de muerte porque eso no resuelve nada. Que todos los días se acuerde de quién era mi hija, dice el padre de Keishla Rodríguez. No voy a tampoco alimentar la mayoría de las teorías que han surgido, pero quería preguntarle si toma, ¿verdad? Si se logra documentar y sigue fortaleciéndose la teoría de que a Félix Verdejo lo obligaron a hacer esto, que lo secuestraron, que en contra de su voluntad lo indujeron a hacer este atroz asesinato. Eso pudiera
cambiar de alguna manera todos los señalamientos contra él? Si obviamente Bueno, se sí. prueba eso. Si hay elementos de juicio para poder probar eso, en efecto, pudiese beneficiarlo en cuanto al asunto de la pena de muerte, pudiese beneficiarlo en los procesos. Eso no quiere decir que lo va a eximir necesariamente. De acuerdo con Sin embargo, si se puede probar elementos de coacción, elementos de amenaza. Y obviamente estamos especulando porque no ha surgido, aparte de los comentarios que hemos escuchado, De acuerdo con no usted. tenemos conocimiento de prueba fehaciente que la Fiscalía vaya a utilizar. Tampoco tenemos por qué tenerlo porque eso es trabajo de la Fiscalía. Pero si pasara y si se descubre que hay otras personas, otras situaciones que coaccionaron, pudiese eso ser algún elemento para ayudar a la defensa en el proceso criminal que se persigue contra el expúgil. Cuando se contrata a un expertise en una materia del derecho criminal, se contrata teniendo la expectativa de que el resultado de ese nuevo representado pudiera, ¿verdad?, disfrutar de lo que otros previos tal vez lograron, o no necesariamente. No necesariamente. En este caso específico, la razón por la que designaron un abogado especialista en pena de muerte es porque es un requisito a nivel federal que la persona, el acusado, tenga es ese beneficio de la defensa, porque estamos hablando de quitarle la vida a otra persona, independientemente. Esto no estamos haciendo ningún tipo de evaluación sobre lo que hizo o dejó de hacer o que se le imputa que hizo. Siempre tenemos que recordar la presunción. Sin embargo, pues es un requisito, se tiene que cumplir, es un abogado certificado en ese tipo de casos, tiene muchísima experiencia y pues ya veremos a través del proceso cómo se va desenvolviendo la situación. Oiga, mucho también se ha especulado sobre si el testigo estrella de Fiscalía Federal es su esposa. Dejando a un lado si es la esposa o no, ese testigo que ha estado dando detalles y que incluso se le asigna la responsabilidad de haber dado la confidencia donde pudiera estar el cuerpo de Keishla, con el hecho de fungir como testigo y colaborar, lo eximen de toda posibilidad de cárcel o de alguna pena. No necesariamente. No tenemos conocimiento. Sabemos que hay un testigo que también estuvo en los hechos y que ayudó a la comisión del delito. Hay que evaluar, y ese conocimiento hasta ahora no lo tenemos, cuál ha sido o cuál será su colaboración con Fiscalía y qué fue lo que se negoció. Y en efecto, el hecho de que se haya negociado con Fiscalía Federal algún tipo de acuerdo no necesariamente exime a ese testigo, ni le da algún tipo de inmunidad a ese testigo específicamente si se fuese a procesar en la esfera estatal. Así que yo creo que en este caso estamos en pañales. Sí. Veremos poco a poco durante las próximas semanas, los próximos meses, cómo se va desenvolviendo, cómo vamos teniendo más conocimiento de la situación, de qué fue lo que pasó. Y yo creo que pueden haber sorpresas, pero eso es mi opinión muy personal. Sorpresas que no nos puede mencionar. Esa es mi opinión personal. Ok, muy bien. Pueden haber sorpresas. Oiga, viendo el caso de Julia Kelleher, que su defensa solicitó que se viera la vista del proceso de juicio fuera de Puerto Rico por la publicidad noticiosa que tuvo. El caso de Verdejo creo que se fue 10 veces por encima de lo que pudo haber sido la cobertura del arresto de Kelleher y todo ese proceso. ¿Eso pudiera contaminar la pureza de la elección de un miembro del jurado que prácticamente se expusieron a toda la información, donde ya se le ha adjudicado responsabilidad total? Ya la gente entiende que fue él y que tiene que pagar, sea con cárcel o con su propia vida. Bueno, ese asunto de tratar de sacar los casos de la jurisdicción de Puerto Rico alegando que no hay posibilidad de tener un juicio imparcial, ha sido bien difícil y hasta ahora pues ha sido complicado el que se acceda a eso. Tanto la defensa como fiscalía
tienen que hacer su trabajo y desinsacular el jurado en su momento, y evaluar las personas que tengan a disposición. A nivel federal el juez es el que hace las preguntas, no como acá a nivel estatal, que son los abogados de defensa y los abogados de la fiscalía quienes interaccionan directamente con el jurado, pero sí, ciertamente a nivel federal también tienen unas oportunidades de evaluar los candidatos y de solicitar que se saquen o no se saquen ciertas personas conforme a las preguntas que se hagan. Yo lo veo difícil, de que a pesar que es un caso muy notorio y que ya ha habido ciertamente, y muy lamentable, tenemos que ser bien responsables, porque independientemente quién lo hizo, cómo lo hizo, eventualmente el sistema tiene que probar la culpabilidad y la persona que lo hizo tiene que pagar. Pero tenemos que también darle el espacio a las autoridades, claro, para que procedan a encauzar a esa persona y que no se vaya por el fervor del momento, por el querer hacer las cosas rápido, se vaya a entorpecer el proceso y entonces pues no se logre la justicia, que ese es el fin ulterior en este y en todos los casos. Sin añadir leña al fuego, en términos de que se plantea que la policía actuó de la forma como actuó por el hecho del personaje notorio involucrado, y se adjudica que la experiencia que vivió el propio superintendente de la policía de que su hijo haya sido asesinado, y lo que él vivió en ese proceso, pues eso se combinó para darle duro al proceso y lograr en menos nada tener el arresto de la persona vinculada, algo que no ha pasado con otros sinnúmeros de asesinatos de jóvenes con situaciones similares. La pregunta final sería, una vez ya la policía termina con su proceso, los federales intervienen, ¿no pasa más nada en términos de seguir recopilando algún tipo de información, procesos vinculados que puedan arrojar más luz del proceso? ¿Ya todo termina ahí o eso puede continuar paralelamente, se ve el juicio? No, eso tiene que continuar, y de hecho, muy personalmente yo entiendo que este caso, y tengo que felicitar a la Policía de Puerto Rico por la rapidez con la que trabajó la investigación, pero ciertamente ellos tienen que seguir investigando, y el secretario de Justicia indicó que procede la erradicación de cargos. Recuerden, aquí lo que se radicó en la federal no es asesinato, porque no hay jurisdicción federal para asesinato. En la estatal es la que se radicaría asesinato. Okay. Hay algunas personas que piensan, pero ¿para qué le vamos a erradicar el asesinato si ya le van a erradicar en el otro lado y entonces va a pasar muchísimos años? Cuare, tenemos que coger las cosas con calma, porque esto es un caso de asinato. El hecho de que haya eso? ¿Qué significa que Puerto Rico radique cargo de asesinato? Que cuando cumpla en la federal sigue cumpliendo en Puerto Rico. Si llega a estar, si llega a ser encontrado culpable, muy probablemente la pena, si no es pena de muerte, que es lo que se está buscando, la pena sería de por vida y se cumpliría concurrentemente. Lo que pasa es que en Puerto Rico, que yo entiendo que lo que procedería, por lo que tenemos conocimiento, es el asesinato y también ley de armas. Dentro de lo que se dispone de la declaración jurada de la gente, indica que alegadamente hubo una situación de un puño hacia la víctima. Se estableció, ya la jurisprudencia ha establecido, que el puño de una persona entrenada en boxeo pudiese ser considerado un arma. También se hacen unas alegaciones del disparo de un arma, que también eso implicaría que se procesa por la ley de armas, y en caso de ley de armas no se cumple concurrente con cualquier otra pena, sino que es consecutivo. La cuestión es que, a fin de cuentas, si esta persona llega a ser encontrada culpable, ya sea en la federal o en la estatal, ciertamente, posiblemente va a pasar el resto de su vida en la cárcel, o en su defecto, si se logra lo que Fiscalía Federal aspira, pues entonces sería el primer caso de pena de muerte en Puerto Rico. Licenciada Alexandra Acosta Cabán, gracias por su tiempo. Excelente. Seguro, siempre a la orden. Exposición. Muchas gracias. Abogada de Derecho Criminal, colaborando hoy aquí en la producción de Tertuliano con Rafa, agradecido por su tiempo. Me resta despedirme, agradecer a todos los que estuvieron conectados, a los que comentaron en el chat. Gracias a la dirección de Wilfred Mercado para que el programa sea tan diligente y usted lo pueda disfrutar de la manera como lo hacemos tanto en radio como en plataformas digitales. Yo regreso mañana jueves, edición financiera, pero yo no quiero despedirme, Wilfred, sin dejar esta palabra corriendo en el ambiente nuestro. En breve, la Iglesia Bautista de Carolina, Primera Iglesia Bautista de Carolina, presenta su servicio de todos los miércoles. Salmo 26, júzgame
oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Hasta mañana y que tengas un excelente día. Escríbele a Rafa, elangeldelaradio@gmail.com, elangeldelaradio@gmail.com, o síguelo en Facebook, Twitter e Instagram. Tertuleando con Rafa no termina aquí. Mantente conectado 24 horas al día, 7 días a la semana. Busca a Rafa, el ángel de la radio, a través de sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. O escríbele a su correo electrónico elangeldelaradio@gmail.com. Nos volveremos a ver y escuchar en otra edición de Tertuleando con Rafa. Un diálogo directo y honesto. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Somos Radio Vida 90.5 FM, acercándote más a Dios. Vida 1400 AM tiene ofertas disponibles para promover tu negocio. Llámanos al 787-478-3285. 787-478-3285. Todos sabemos que los cuerpos de agua en Puerto Rico no andan bien. Por eso, PHP Solution System enviará un consultor experto en calidad de agua a su hogar sin ningún compromiso, llamando ahora mismo al 787-919-0862. Se llevarán completamente gratis un purificador de aire Aqua Viva. PHP Solution System, 787-919